¿A los de qué? A los de la materia de Historia Social Argentina. Bien. Ahí, Franco, dale, decime. No sé si quizás no tiene audio y tiene que escribir la duda. Franco decía que tenía una duda de ¿por qué los países toman tanta deuda con el FMI sabiendo todas las consecuencias que trae? Bueno, primero no todos los países toman tanta deuda con el FMI. Y de hecho hoy Argentina representa el 60% de la cartera de préstamo total de todo el FMI, es el préstamo con Argentina. Y segundo, porque entienden que los que toman, entienden que toma, es un último recurso peor, o sea, que es una situación menos mala que no tomarla, digamos. Digamos, el FMI en realidad estaba hecho para un organismo que previera estas crisis de la balanza de pagos, que ayuda a los países a diferir en el tiempo las crisis de los ajustes de la balanza de pagos, de hacerlo más gradual. En vez de hacer una fuerte evaluación de una, poder esto, financiar durante un tiempo. La pregunta es si financiar para fuga de capitales y que después haya un ajuste peor o no. ¿Entendés? Porque no les queda, medio que no les quedaba otra, sí, dependiendo sería la respuesta. Igual eso también puede ser bastante arbitrario, porque digamos, hay un montón de situaciones en las que a veces sí quedan otras alternativas. Podríamos hablar más adelante, si quieren, del préstamo actual de Argentina con el fondo, si era necesario. Medio que nadie lo previó en su momento, pero bueno. Después, más adelante, si quieren, retornamos sobre esto. Hoy vamos vayamos a las clases de hoy y mañana, que van a ser lo más rápido posible, y la semana que viene nos vamos a detener más en estos temas. Hoy tenemos que explicar bastantes cuestiones conceptuales. Básicamente lo que vamos a hacer en el encuentro de hoy, ahí se está compartiendo, Sí, Sí, sí. sí, se ve. se comparten y me escuchan a mí. Cualquier cosa me interrumpen, ¿sí? Lo que vamos a hacer en el encuentro de hoy es empezar a levantar los supuestos de que la economía argentina estaba cerrada bueno, en realidad la economía que analizamos está cerrada al flujo internacional, ¿sí? Esto es medio molesto que se sumen más tarde, así que a partir de ahora los vamos a hacer esperar un ratito a los compañeros porque tengo que hacer todo esto. Bien, entonces, para esta semana la bibliografía que vamos a tener es los apartados que yo les había dicho que no lean del capítulo 10 de la UNAG, los vamos a leer, que es el 16 y el 17. Una parte del apunte 2 de Mario Damil, que sirve, que después les voy a pasar bien los subtítulos que tienen que leer. Cuando se los cargue, se los voy a cargar subrayados. Y un texto de Damil, Frenkel y Mauricio, que analiza las políticas macroeconómicas y la vulnerabilidad social en la Argentina de los años 90. Y además van a tener que ver una película, podemos poner Memorias del Saqueo venezolanas, o Deuda, de Jorge Lanata. Soportado a Ju. Ahí. Sí, sí. No, profe, pero yo quiero ver video de YouTube de Milei. Bueno, pero fórmense un poquito más también. El TikTok, profe, usted está hecho un viejo, ya no conoce ni las redes sociales de ahora. Bueno, está bien. Pero miren esto que también los va a formar, chicos.
Tiene buena música. Valen la pena los dos. Bien. ¿Qué hacemos con el compañero que se sumó tarde? ¿Lo buleamos? ¿Así es el verbo? Bien. Entonces lo que vamos a hacer es que básicamente esto coincide con la oleada globalizadora y de la desregulación financiera que ocurrió a nivel mundial en la década del 70, que acá en Argentina se materializó con la reforma financiera que aplicó José Alfredo Martínez de Oz en el año 77, que era el ministro de Economía de la última dictadura cívico-militar. Entonces empiezan a tomar muchísima participación los flujos de capitales financieros en los distintos países para ya empezar a tener una dinámica propia que explicaba las crisis de la balanza de pagos más allá de la cuestión de la balanza comercial. ¿Cuáles son los antecedentes internacionales que explican esto? Bueno, en primer lugar, en 1971, Richard Nixon, presidente de Estados Unidos, decreta el fin de la convertibilidad entre el oro y el dólar, ¿sí? Y en Estados Unidos empieza a emitir muchísimo más dinero de lo que tenía asegurado en dólares, en oro. Había antes una convertibilidad, no sé si era $32 por $30, $20, no me acuerdo exacto la razón, por onza de oro. Bueno, eso se suspende y Estados Unidos puede emitir muchísimo más. Y eso permite una inyección de liquidez muy fuerte a nivel internacional que coincide con las dos crisis del petróleo del 73 y del 79, en el cual el barril de petróleo pasa de 1 o 2 dólares a 8 dólares, se multiplica por 4. Y eso genera, digamos, a raíz de una decisión de cartelización de los países productores y una decisión política de empezar a reducir y a racionalizar la producción, se da un impulso muy, muy fuerte a los costos energéticos a nivel global y eso provoca a nivel internacional una oleada inflacionaria, ¿sí? En simultáneo se genera este exceso de liquidez, en particular en los países exportadores de petróleo que vieron incrementar muchísimo sus ingresos y empezaron con esos ingresos a depositarlos en los bancos estadounidenses, europeos y japoneses, y los bancos de esos países desarrollados tenían un exceso de liquidez y no sabían dónde colocar esa deuda, ¿sí? Dónde colocar esos fondos, y empieza a haber a nivel latinoamericano un proceso de desregulación de la cuenta de capital para poder recibir esos fondos y poder hacer maniobras especulativas de deuda, ¿sí? En los países de la región estaban vistos como los polos de crecimiento, los países subdesarrollados en vías de desarrollo, muchas veces con gobiernos militares afines en términos de ortodoxia económica, empezaron a venir muchos flujos de capital a financiar estos países, ¿sí? Por ejemplo, en Argentina la deuda externa pasa de 9.000 millones de dólares en el año 75 a 45.000 millones de dólares cuando se va la última dictadura militar en el año 83. Es decir, en 7 años la deuda se pasa de 9 a 45, se multiplica por 5. ¿Sí? Es endeudamiento monstruoso a nivel local. Bien. Para esto, lo que cobra importancia es la cuenta de capital y financiera de la balanza de pagos, con lo cual la tasa de interés pasa a ser una variable relevante nuevamente. Antes en el MKS no lo analizábamos, ahora lo volvemos a analizar, para lo cual vamos a volver a utilizar nuestro modelo herramental, que es el ISLM, ¿sí? Que habían estado trabajando. Con Gonzalo lo habían trabajado en economías cerradas, ahora vamos a empezar a trabajar con el ISLM para economías abiertas. ¿Sí? ¿Cuál es la variación que le hacemos al modelo cuando abrimos a los flujos internacionales de capital? Bueno, para hacerlo bien sencillito, uno tiene un agente residente, o un agente no residente incluso, que lo que puede hacer es comprar bonos locales o bonos domésticos. ¿Sí? Entonces hay una decisión de cartera financiera entre comprar un bono local y un bono doméstico, que va a tener que estar arbitrada, es decir, que los agentes van a querer estar en equilibrio, para estar en una situación de equilibrio.
Entonces, ¿qué significa eso? Que los bonos domésticos y los bonos extranjeros van a tener que tener algún tipo de relación equilibrada. ¿Cómo se va a llegar a esa relación equilibrada? Bueno, el bono doméstico, ¿cómo se caracteriza? El bono doméstico, por ejemplo, fue emitido por el Tesoro Argentino, por el Tesoro Nacional, en pesos. Y rinde una tasa de interés en pesos, que la vamos a denominar con la letra I, que va a ser determinada, no sé, lo que ustedes quieran, 5% anual, 50% anual, depende. Y después va a haber un bono externo, que va a ser un bono libre de riesgo, que se usa para comparación. En Argentina se utiliza el bono de la Fed para comparar, que rinde un interés, en este caso, en dólares, en divisas. ¿Sí? En el caso del bono de la Fed rinde, no sé, 1% anual en dólares. Entonces, básicamente, los actores, tanto residentes, los agentes residentes como los no residentes de esta economía, van a tomar una decisión sobre qué cantidad de bonos locales tener y qué cantidad de bonos extranjeros tener. ¿Sí? Y esa relación, esa decisión de cartera, la van a tomar en función de que se cumpla una relación, lo que en finanzas se llama una relación básica, que es la relación riesgo-retorno. ¿Qué significa esto? El riesgo de un activo es si ese activo, digamos, resulta riesgoso en materia de que haya una probabilidad de default o que haya una probabilidad de devaluación que haga que lo que vos terminás cobrando de ese activo valuado en divisa sea mucho menos, o sea, ese riesgo de ese activo tiene que estar reflejado en el retorno de ese activo. ¿Qué es el retorno de ese activo? Bueno, básicamente es la rentabilidad, es el interés que brinda ese activo. Esta relación fundamental de riesgo-retorno en finanzas lo que nos indica es que a mayor riesgo tiene un activo, mayor va a ser el retorno que los agentes le van a pedir. ¿Sí? Yo si quiero colocarme en un bono de la Fed, que sé que sí o sí dentro de un año la Fed lo va a pagar porque tiene la maquinita para imprimir dólares, digamos, no hay un episodio de default en la historia de la Fed, bueno, nosotros podemos decir el activo de la Fed, el bono de la Fed no tiene riesgo. ¿Sí? Eso es el activo libre de riesgo. Yo sé que si le tomo un bono de la Fed de acá a un año, sí o sí me va a pagar. Entonces, ese bono libre de riesgo tiene 1%. Bueno, ¿cuánto me da el bono de Argentina? Bueno, vamos a ver. ¿Sí? Ahí vamos a ver la sumatoria. Pero básicamente el bono argentino va a ser más riesgoso porque tiene riesgo de default y porque tiene riesgo de depreciación, de que el dólar valga mucho más cuando te lo paguen. Bien. Entonces, claramente el retorno del activo argentino, la tasa de interés del activo argentino va a tener que ser más alta para compensar ese mayor riesgo de ese activo. Bien. Vamos a trabajar en esta primera semana, en hoy, mañana y el viernes, haciendo dos grandes supuestos que, por suerte, la semana que viene los vamos a levantar. ¿Sí? En primer lugar, perdón, el primer supuesto lo vamos a mantener durante todo lo que queda del curso, que es la existencia de libre movilidad de capitales, es decir, no hay cepo cambiario, no hay controles cambiarios muy estrictos. Con lo cual, los agentes van a poder elegir libremente cuánto querer comprar de este bono y cuánto querer comprar del bono internacional. Y si hay algún tipo de decisión de cartera que ellos quieran cambiar, van a poder libremente ir y comprar cualquier cantidad de dólares que quieran o vender cualquier cantidad de dólares. ¿Sí? Eso significa que no hay controles de capitales. Eso lo vamos a mantener, ese supuesto. Lo que sí vamos a trabajar esta primera semana es que vamos a estar trabajando en un régimen de tipo de cambio fijo y además creíble. ¿Qué significa fijo y creíble? Bueno, fijo ya sabemos que es que la autoridad cambiaria, en este caso el Banco Central, va a establecer una paridad, por ejemplo, el 1 a 1. Y creíble, ¿qué significa? Que los agentes no tienen expectativa de evaluación, que todos creen que esa paridad cambiaria va a poder ser mantenida por el Banco Central. ¿Sí? Eso significa que es tipo de cambio fijo y creíble. Entonces no hay expectativa de depreciación. Lo que tampoco hay va a ser riesgo de default. Es decir, el Banco Central no va a defaultear el bono, siempre lo va a pagar, ya sea el Banco Central el que emita el bono o el Tesoro doméstico.
¿sí? Esto lamentablemente en Argentina reciente sabemos que es más complejo y puede no ocurrir. El supuesto 2 es lo que vamos a levantar en la semana que viene. Pero por esta primera semana empecemos considerando que hay un tipo de cambio que es fijo y creíble y no tiene riesgo de default. Bien. Básicamente, ¿va a haber ingreso de capitales? Sí, fíjense, acá tenemos, o sea, el ingreso de capitales es una función de la tasa doméstica local menos la tasa de interés internacional. ¿Qué significa esto? Si la tasa de interés local es mayor a la tasa de interés internacional, ponerle esto sea 5% en pesos y esto es 1% en dólares, como nosotros supusimos que estamos en el 1 a 1, ¿sí? En un tipo de cambio fijo, y además es creíble, y además supusimos que no hay riesgo de default, entonces todos los agentes van a querer venir a comprar el bono doméstico. ¿Por qué? Porque dijimos que si el riesgo de los activos es el mismo, es decir, no hay riesgo de depreciación, no hay riesgo de default, entonces, básicamente, el riesgo de ambos activos es el mismo, ¿sí? Esto es un susto maravilloso que hacemos. Entonces, si el riesgo de ambos activos es el mismo y uno de los dos activos tiene un mayor retorno, es decir, tiene una mayor tasa de interés, la decisión de arbitraje de los agentes financieros locales e internacionales va a ser, che, compremos el bono que tiene un más alto interés, que nos da una ganancia más alta que el otro, ¿sí? Entonces, para venir a comprar el bono doméstico van a tener que ingresar capitales, ¿sí? Y por eso yo estoy expresando que el ingreso de capitales es una función positiva, fíjense, con f' mayor a 0, del diferencial de tasas de interés entre tasa de interés doméstica y tasa de interés internacional, ¿sí? Entonces, siempre que haya un diferencial positivo de tasa de interés, va a haber un ingreso de capitales por la cuenta capital y financiera. Porque los acreedores extranjeros o incluso los domésticos van a querer traer dólares para comprar ese bono doméstico en pesos. Y viceversa. Si algún día la tasa de interés internacional es más alta que la tasa de interés doméstica, entonces va a haber un egreso de capitales, ¿sí? Esto es negativo y va a haber un egreso de capitales a través de la cuenta capital y financiera, para poder ir a comprar ese bono internacional que tiene un mayor retorno ante un mismo riesgo que el bono doméstico. Bien, no sé si se entiende eso que estamos explicando. Básicamente, insisto, el bono doméstico rinde un interés en pesos y el bono externo rinde un interés en divisas. Si existe un diferencial de tasa, de rendimientos, habrá movimientos de capitales para aprovecharlos, ¿sí? Conclusión, con perfecta movilidad de capitales, entonces, claramente, en la situación de equilibrio va a ser aquella en la cual la tasa internacional es local, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hay algún diferencial, va a haber un egreso o un ingreso de capitales que va a estar generando una situación de desequilibrio, va a estar generando un ajuste en la cuenta capital y financiera, ¿sí? Y ustedes que ya saben un poquito de finanzas, saben que si, por ejemplo, el bono, volvamos al caso en el cual la tasa de interés doméstica es más alta que la tasa de interés internacional, todos los agentes van a querer comprar ese bono. ¿Qué va a estar pasando con el precio del bono? Sube. Va a subir. Muy bien. ¿Y qué pasa con la tasa de interés de ese bono cuando el precio del bono va subiendo? Baja. Muy bien. ¿Hasta qué punto va a bajar la tasa de interés? Hasta que se iguale con el otro. Que es Muy indiscutible. bien. Hasta que se iguala con la tasa de interés internacional y ahí ya deja de haber un movimiento de arbitraje entre los agentes y dicen, bueno, ya está. Cuando los dos rendimientos son iguales, no quiero cambiar más mi cartera. Entonces dejan de entrar capitales para comprar ese bono. Muy bien. ¿Se ve? Cuando los dos bonos quedan equiparados en rendimiento, deja de haber movimientos de capital por la cuenta capital financiera y se equilibra la balanza de pagos. Estamos en un estado de equilibrio estacionario. Entonces, fíjense que si la unidad cambiaria, que es el Banco Central, decide fijar la tasa de interés, perdón, la paridad cambiaria 1 a 1,
dice, bueno, yo quiero mantener el 1-1 y quiero que haya libre movilidad de capitales, entonces los agentes residentes y los no residentes van a llevar y traer dólares de forma tal de arbitrar las rentabilidades, las tasas de interés de ambos activos. ¿Sí? Siempre y cuando supusimos que esa convertibilidad, esa paridad cambiaria es fija y creíble. Si todo el mundo cree, 90, realmente en el año 93, le creían al Banco Central, no había expectativas de depreciación, no había riesgo de default, entonces realmente esto ocurría en la realidad. ¿Sí? Los bonos domésticos estaban bastante arbitrados, podía haber un poquitito de prima, pero era muy poquita. ¿Sí? Entonces los bonos estaban muy arbitrados. ¿Y qué pasaba entonces? La tasa de interés doméstica dejaba de depender tanto de lo que ocurría en el mercado de dinero local y pasaba a depender más de la tasa de la decisión de política monetaria de la Fed. Claro, alguien de ustedes me puede decir, che, Gustavo, pero pará, vos ahora me estás diciendo que a mí con Gonzalo, en toda la parte del curso, Gonzalo nos explicaba, nos hacía al lado del gráfico del ISLM, nos hacía el mercado de dinero. ¿Sí? Me explicaba la demanda de dinero y la oferta de dinero. Y me decía que del equilibrio, de la intersección entre la curva de oferta y demanda de dinero, iba a salir la tasa de interés de equilibrio. Y ahora vos me venís a decir que en realidad ahora, con el ISLM, en la situación de libre movilidad de capitales y apertura de cuenta financiera, vos me venís a decir que la tasa de interés ahora está determinada por la tasa de interés internacional. Es decir, que si la Fed dice que es el 1%, la tasa de interés local va a ser el 1% y entonces eso va a acomodar el mercado de dinero local. Correcto. ¿Sí? Acá cambia la forma de explicar la tasa de interés y pasa a estar explicada por la tasa de interés internacional. Siempre que supusimos la perfecta movilidad de capitales y siempre que supusimos el tipo de cambio fijo. Una pregunta. ¿Eso Sí. tiene que ver con el concepto, porque lo estaba googleando la otra vez, de, creo que se llama Trinidad Imposible o algo así, o que dice que no puedes tener un Sí, tipo de sí, sí, cambio sí, fijo sí, de compañero. ¿Cómo es tu nombre? franco? ¿Vos sos hincha de Racing? No, no soy hincha de nada, la verdad. Soy ¿Pero un qué fue lo que hereje. arreglamos la clase pasada para que yo te Eso sume es, puntos? está bien, perdón, sí, soy hincha de Racing, todo lo que quieras. Bueno, vamos de vuelta entonces. Porque yo ya tengo a un reprobado, lo tenía por acá anotado, uno que le subía 2 puntos, y a vos te voy a subir 1 punto. Es que soy muy honesto por naturaleza, me sale decir la verdad. Pero mentime que me gusta, digamos. O sea, si querés Perdón, pasarme por acá tu nombre, Franco Fernando Sotero. Y después yo te sumo un punto hoy, ¿sí? Porque estuviste medio lento. Sí, lo vamos a ver más adelante, Franco. En 3 filminas vamos a analizar eso que estás diciendo. ok, gracias. Bien. Entonces, ¿acá me siguen o alguien quiere hacer alguna pregunta? Esto es un concepto difícil, así que lo explicamos las veces que haga falta, ¿eh? Yo no entendí muy bien el razonamiento de cómo llegamos a que la tasa de interés es una función de la tasa de interés extranjera. Bien, vamos de vuelta. Lo que vamos a decir es entender lo siguiente. Ahora en la economía, todos los que quieran, digamos, vos tenés vos, tu nombre, vos sos Pepito, ¿sí? Vos podés comprar y vender a través de tu casa, de tu clic, de tu celular, un activo de Argentina, un bono del Tesoro argentino o un bono del Tesoro norteamericano, ¿sí? Sin ningún tipo de restricción. Y además de eso, vos podés, primero hay un tipo de cambio fijo, imagínate que estás en la convertibilidad, ¿sí? 1-1, o que ahora el gobierno dice, bueno, 100-1, fijamos el dólar a 100, ¿sí? Si vos, bajo esos dos supuestos, lo que yo te digo, y realmente todos le creen que va a estar 100 y no hay riesgo de default, ¿sí? No defaultamos hace 2 años con el perfilamiento, no pasó nada de todo eso, ¿sí? Entonces vos le crees 100, ok, todos le creemos, con nueva convertibilidad, lo que ustedes quieran. Bien. En ese contexto, yo lo que te digo es, los agentes, tanto vos, Pepito, como John McClure, que está viviendo en Estados Unidos, van a tener una decisión financiera que es, che, ¿cuántos bonos de Argentina quiero y cuántos bonos de Estados Unidos quiero? Bueno, yo quiero tener 50 y 50. Ok. Si yo realmente se cumple el supuesto de que no hay riesgo de devaluación y tampoco hay riesgo de default, el bono de Estados Unidos, o sea, si se cumplen esos dos supuestos muy fuertes,
a vos lo que tengas del bono de Estados Unidos, lo que tenga el bono argentino, te da más o menos lo mismo. ¿Por qué te vas a guiar? Te vas a guiar únicamente por cuál es el rendimiento de ese bono, ¿sí? Porque acuérdate que si el bono está en pesos, no importa, porque como hay convertibilidad, vos dentro de un año vas a poder hacer esa ganancia, la vas a poder hacer en dólares, ¿sí? Por más que esté en pesos, si el peso está lo mismo dentro de un año, ese 5% en pesos vos lo podés trasladar a 5% en dólares, ¿sí? Porque el peso y el dólar quedó fija esa paridad cambiaria. Entonces, vos, Pepito, decís, bueno, yo voy a ir a ver cuál es el que esté más caro, cuál es el que me da más perdón, el que esté más barato, el que me dé más rendimiento. Entonces vos decís, che, mirá, el de Argentina te da 5%, que sabemos que entre un año va a seguir siendo 100 pesos, 100 dólares, con lo cual en definitiva es 5% en dólares. Y supongo que no hay riesgo de default, no hay riesgo de depreciación. Y el de Estados Unidos me da 1. Entonces si no, pará, yo toda la guita la voy a traer acá y voy a comprar el bono argentino. ¿Sí? Y a su vez, John McClure, que está en Norteamérica, dice, mirá, Argentina, que creo que realmente está en convertibilidad y que creo que me va a pagar dentro de un año, rinde más, me voy a comprar el bono argentino. ¿Sí? Entonces, vamos, movemos la guita de las cuentas, ¿y qué hacemos? Vamos a traemos los dólares, ¿sí? Al mercado cambiario, los ofrecemos acá, nos hacemos de pesos, y con esos pesos compramos el bono doméstico, ¿sí? Cuando compro el bono doméstico, hay un exceso de demanda del bono doméstico, sube el precio del bono doméstico, ¿hasta qué punto? Hasta que se iguala, o sea, hasta que va bajando la tasa de interés, hasta que el precio del bono doméstico se iguala con el precio del bono norteamericano, y la tasa de interés se iguala, y ahí dejan de entrar capitales, y por ende deja de haber un movimiento en la cuenta capital y financiera. Entonces, el precio del bono doméstico se igualó al precio del bono internacional, que es lo mismo que decir que la tasa de interés doméstica se igualó a la tasa de interés internacional. ¿Ahí quedó más claro? Sí, sí, muchas gracias. Entonces, el ingreso de capitales pasa a ser una función de si hay un diferencial positivo o negativo de la tasa de interés, ¿sí? Si hay un diferencial positivo, es decir, si la tasa de interés en pesos doméstica es más alta que la tasa de interés en dólares, van a entrar capitales, va a haber un ingreso de capitales positivo. Hay un diferencial negativo, entonces va a haber un diferencial negativo, van a salir dólares. Bien, entonces fíjense, los ingresos de capitales vía cuenta capital financiera, lo que va a hacer es permitir financiar déficits transitorios de cuenta corriente, aunque con la contrapartida de ir acumulando deuda externa. Si acá en la década del 70 se abría una ventana de posibilidad para los países de América Latina, en el sentido de que si vos tenías un déficit de cuenta corriente, vos decías, bueno, lo puedo financiar un par de años a través de endeudamiento. La pregunta es, ¿ese déficit de cuenta corriente, que siempre lo charlamos, es porque vos estás haciendo un proceso de sustitución de importaciones, estás trayendo bienes de capital para ampliar la capacidad instalada, estás mejorando la infraestructura para salir a exportar más, estás diversificando el aparato productivo para salir a exportar más y ganar mayores mercados internacionales, y con esas mayores divisas poder salir a repagar la deuda, o te la estás patinando en, no sé, en financiar la fuga de capitales, qué sé yo, financiar un proceso de dolarización de portafolio para que se vayan los bancos comerciales porque tenían miedo. Bueno, dependiendo de cuál sea esa respuesta, le voy a decir si el proceso de endeudamiento fue positivo, o sea, tuvo algún sentido, o fue un proceso de endeudamiento que no sirvió para nada. Y más que servir, restó. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá me siguen todos? Sí, profe. Bien. Si alguno tiene alguna duda, me pregunta. Si alguno ve que algún compañero escribe en el chat, avíseme también. Porque yo no lo veo el chat. Bien. ¿Cómo lo vamos a modelizar? Bueno, a partir de ahora vamos a empezar a trabajar el ISLM y le agregamos la balanza de pagos. ¿Sí? Es decir, abrimos el ISLM a las transacciones comerciales y financieras con el resto del mundo. Entonces, la balanza de pagos no va a estar dada solo por el resultado de la cuenta corriente, sino también por el resultado de la cuenta capital y financiera. ¿Sí? ¿Cuáles son los supuestos que vamos a trabajar? Recuerden que vamos a trabajar con tipo de cambio fijo y creíble, y en el día de hoy
hoy, para ir yendo de a poquito, vamos a trabajar con precios fijos. En el día de mañana vamos a levantar el supuesto de precios fijos y en el parcial no les vamos a tomar precios fijos, les vamos a tomar precios flexibles. Pero hoy, como dijo el héroe nacional, vamos a verlo, vamos a ir paso a paso, ¿sí? Vamos a ir despacito, con lo cual solamente por hoy vamos a ver esto en precios fijos, para que ustedes puedan ir entendiendo un poquito más de a poco. Bien, entonces siempre trabajamos con el supuesto de que estamos en el corto plazo, con el supuesto de precios fijos. Acá no vamos a trabajar con expectativas, vamos a trabajar con el supuesto de que hay perfecta movilidad de capitales, es decir, si Pepito quiere comprar y vender todo lo que se le cante 5 millones de dólares en un día, no va a tener que ir a pedir explicaciones a nadie y va a poder hacerlo. Con lo cual, ¿cuál es la condición de equilibrio de la cuenta de actividad financiera, de la balanza de pagos? Pasa a ser esta, chicos. ¿Qué es esta ecuación? ¿Qué me dice esta ecuación? Bien, esta ecuación me dice que la tasa de interés local en el momento t va a tener que ser igual aproximadamente a la tasa de interés internacional en el momento t, tal como lo habíamos visto hasta ahora, más estos dos componentes, ¿sí? Que en esta primera semana los vamos a considerar fijos, pero que igual se los voy presentando. ¿Qué son estos dos componentes? El primer componente que viene esta letra espantosa, ¿qué es? Esto se llama la depreciación esperada, ¿sí? Es decir, es la depreciación que en promedio se espera en el mercado. ¿Por qué se escribe así? A ver, ¿esto qué es? Esto es el tipo de cambio nominal, ¿sí? La letra E habíamos utilizado para el tipo de cambio nominal. Esta letra E chiquitita refiere que es una expectativa, ¿sí? Esperado. Esto es el periodo T, o sea, esperado en el periodo de hoy, para el periodo siguiente, T más N, si se quieren, o T más 1, como ustedes quieran, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula la depreciación esperada? Alguno me puede preguntar, che, ¿y esta depreciación esperada cómo se calcula? Está acá expresada a la derecha. ¿Cómo se calcula? Se calcula con el tipo de cambio que todos en promedio esperamos de acá a un año, menos el tipo de cambio hoy, dividido el tipo de cambio hoy. ¿Y cómo se calcula esto? Bueno, vamos a hacerlo más fácil, miren. Les voy a dar un ejemplo. El Banco Central todos los meses hace un relevamiento de expectativas de mercado. Participan más o menos unas 40 consultoras, ¿sí? Bancos, fondos de inversión, centros de estudio. Y le dicen, bueno, a ver, dentro de un año, ¿cuánto esperan que esté el dólar? ¿Cuánto esperan que esté el PBI, los precios? Entonces presentan estos resultados. Y esto está bueno que lo maneje porque, fíjense, cantidad de participantes, miren, acá es cuánto se espera que sea el promedio de la mediana del IPC para para octubre del 2021. Bueno, 39 consultoras, bancos, centros de estudio, fondo de inversión, respondieron en promedio 3,2% de IPC. Para el 2021 se espera una inflación del 50, para el 2022 del 49 y para el 2023 del 41. Eso con el IPC. Acá, la tasa de interés, también hay expectativas de la tasa de interés, del tipo de cambio nominal, fíjense. Y acá te dicen, para el tipo de cambio nominal se espera, en mediana, sí, siempre conviene tomar los valores mediana, que esté en 149,02 para octubre del 2022, ¿sí? Entonces, en promedio, hay 37 consultoras que dijeron, mira, yo creo que en octubre del 2022 el tipo de cambio oficial va a estar en 149, ¿sí? Supongamos que en octubre del 2021 ese dólar cerró a 100. ¿Cuánto es la depreciación esperada que se considera? Que consideran estas 37 en promedio, bueno, ellos consideran una depreciación esperada del 49%. ¿Sí? ¿Cómo se calcula esto? Se calcula como el tipo de cambio que se espera dentro de un año dividido el tipo de cambio hoy menos 1. ¿Sí? Esto es exactamente lo mismo
que expresarlo así. Sí, esta es la misma ecuación. ¿Cuál es la diferencia entre la E con gorro y sin gorro? Que uno es medio vigilante y la otra no es vigilante. Esa es la única diferencia. ¿Sí? Está bien. ¿Te quedó claro? Sí. Bien. Eso, como les decía, es lo mismo que expresar. Yo acá saqué factor común. Cuando lo hago dividido, ¿entendés? Menos 1. Saqué factor común esto. Pero es lo mismo que expresarlo así, miren. Esto menos esto dividido esto. Es exactamente lo mismo. Entonces nosotros sabemos que en promedio... No, esto es una expectativa, no sé. No me acuerdo exactamente en la respuesta, compañero, pero me causó gracia lo del gol. Básicamente que sería como que es una cuestión de comportamiento y esto es lo que uno realmente espera. ¿Sí? Entonces, lo que les digo es que en promedio, hoy el mercado espera una devaluación del 49%. Entonces, mínimo, la tasa de interés del bono doméstico va a tener que ser 49% más el 1% que le asignemos, por ejemplo, al rendimiento de la Fed, más algún riesgo de default, ¿sí? Que está expresado por la letra D. ¿Sí? Estoy en una casa con un teléfono fijo y no para de sonar el teléfono por las elecciones. Bueno, hagamos caso omiso. Pero ¿no era que habíamos supuesto que no había riesgo de default? Muy bien, compañero. No solo habíamos dicho que no había riesgo de default, sino también habíamos dicho que no había riesgo de devaluación porque el tipo de cambio era fijo y además era creíble. Con lo cual, acá el compañero se me adelanta y lo que le decía es, como no hay riesgo de default, la D la vamos a suponer igual a 0. ¿Sí? Y como también hay total credibilidad en que el tipo de cambio va a estar fijo, si acá situémonos en los 90, si yo hacía esta pregunta, ponerle en el año 92, 93, probablemente ese tipo de cambio que me daba acá, en vez de ser 100, era 1. Todos pensaban que iba a ser 1. ¿Sí? Con lo cual, si no había riesgo de default y no había riesgo de depreciación, se tachaba esto era 0, y me quedaba que la condición de equilibrio de la cuenta de pérdida financiera era igual, me llegaba a que la tasa de interés doméstica iba a ser igual a la tasa de interés internacional, como está expresado acá abajo. Todos ven acá. ¿Qué quiere decir UIP? Muy bien. UIP es la Uncovered Interest Parity, la paridad descubierta de tasas. ¿Sí? Entonces, la condición de equilibrio, la condición que me deja en equilibrio la balanza de pagos, en particular la cuenta de pérdida financiera, es que se cumpla la UIP. La UIP es la Uncovered Interest Parity, es decir, la paridad de tasa descubierta, según la cual la tasa de interés local tiene que ser igual a la tasa de interés internacional. ¿Sí? Esa va a ser la condición de equilibrio de nuestra balanza de pagos. ¿Sí? Sí, ¿por qué? Porque supusimos que estamos en un tipo de cambio fijo y creíble, con lo cual la expectativa de depreciación es 0, se tacha esto, y además de que no hay riesgo de default, con lo cual se me tacha este tercer componente. Por ende, solamente me va a quedar que la condición de equilibrio es igual a la tasa de interés local, tiene que ser igual a la tasa de interés internacional. ¿Hasta acá todos me siguen? Una pregunta, ¿este se puede hacer solo por hoy o después queda? El de hoy es el de los precios fijos. Mañana y el viernes vamos a seguir trabajando con tipo de cambio fijo y creíble. ¿Sí? O sea, vamos a seguir trabajando con estos dos supuestos, con que esto va a ser igual a 0. ¿Sí? La semana que viene vamos a analizar tipo de cambio flexible, con lo cual este riesgo de depreciación empieza a jugar, lo vamos a tener en consideración. El riesgo de default lo vamos a mantener fijo de acá hasta que terminemos. ¿Sí? Y también vamos a mantener fijo
el riesgo de perfecta movilidad de capitales, ¿sí? Cuando en macro 2 vean, van a trabajar con otros modelos un poco más complejos, ¿sí? Pero por ahora nos vamos a quedar con esto. Sí. Profe, una pregunta menor. ¿Qué eran las expectativas? No, que por ejemplo, para la inversión, todo eso no vamos a trabajar con las expectativas que había estado viendo con Gonzalo. Simplemente eso. O sea, no, acá no juega los precios esperados, todo eso no nos vamos a calentar por eso. Vamos a trabajar con una versión un toque más sencilla del ISLM en ese sentido. Bien, entonces, vamos a modelizar el ISLM, ¿sí? Acuérdense, el gasto de los agentes residentes se compone por consumo más la inversión más el gasto público, que parte de eso incluye importaciones. El gasto en bienes interiores es el consumo más la inversión más el gasto público más las exportaciones netas. Esto va a ser igual a la demanda agregada. La absorción, acuérdense, era el consumo más la inversión más el gasto público, ¿sí? La absorción era una función positiva del nivel de producto y negativa de la tasa de interés. Eso es medio lo mismo que habíamos visto antes con Gonzalo. Las exportaciones netas, esto es lo mismo que habían visto conmigo la semana pasada. Ahora vamos a llegar a la gráfica de la IS, ¿sí? No se preocupen. Lo que estamos haciendo es modelizar esto. Queremos hacer el ISLM tal como lo habían visto, le agregamos la balanza de pagos. Queremos llegar a esto, ¿sí? Bien. Acuérdense, la balanza de pagos no va a ser solo la cuenta capital financiera, sino que también vamos a tener la cuenta corriente. La cuenta corriente, ¿cómo la vamos a graficar? Con las exportaciones netas. Las exportaciones, acuérdense que eran una función positiva del tipo de cambio real. Cuanto más alto el tipo de cambio real, más altas las exportaciones. Y también eran una función positiva del nivel de Producto Internacional. Cuanto más alto el Producto Internacional, más altas las exportaciones. Esto, fíjense, chicos, que las cosas que vimos la semana pasada ya las damos por supuesto y las pasamos rápido, ¿sí? Así que tienen que tener todo leído. Menos el tipo de cambio nominal por las importaciones, que era una función negativa del tipo de cambio real, a mayor tipo de cambio real, menores importaciones, y del nivel de producto, que era una función positiva. Cuanto más alto el nivel de producto, más alto el nivel de tipo de cambio de importaciones. Con lo cual, las exportaciones netas dependían negativamente del nivel de producto, positivamente del Producto Internacional y positivamente del tipo de cambio real, ¿sí? Acá fíjense, esto es una cuestión importante, que el modelo ISLM hereda este problema que habíamos visto en el MKS de que la devaluación era expansiva, ¿sí? De hecho, ahora lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque dijimos que se sigue cumpliendo el supuesto Marshall-Lerner, por el cual la suba del tipo de cambio real va a generar una balanza en las exportaciones netas, y ustedes saben que las exportaciones netas son parte de la demanda agregada, con lo cual una devaluación me va a generar una expansión en la IS. Recuerden que estamos suponiendo precios fijos. ¿Sí? Esta primera semana supusimos precios fijos, con lo cual acá no se da el efecto Carlos Díaz Alejandro, según el cual una devaluación me genera una transferencia regresiva de ingresos hacia sectores menos consumidores y va a generar una caída del poder adquisitivo de la mayoría de la población y una caída del consumo. Acá eso no ocurre, al igual de lo que tampoco ocurría en el MKS, con lo cual la devaluación también es expansiva en este modelo. ¿Sí? ¿Cómo queda planteado la IS? Bueno, tiene la parte de la absorción interna, tal como lo habían visto con Gonzalo, que hay una parte que dependía positivamente del nivel de producto y otra negativamente de la tasa de interés, y además le agregamos las exportaciones netas en la IS. ¿Sí? Recuerden, en la IS agregamos las exportaciones netas, que son parte de la demanda agregada. ¿Sí? Si sube el nivel de Producto Internacional, eso va a ser un shock exógeno en la IS. Se va a desplazar positivamente. ¿Por qué? Porque se van a desplazar las exportaciones y van a mejorar las exportaciones netas, que son parte de la demanda agregada. Si sube el tipo de cambio real, también va a ser una suba exógena de la IS que me va a generar una expansión de la economía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque supusimos precios fijos y no supusimos que se cumple la condición, perdón, el efecto Carlos Díaz Alejandro. Bien.
Entonces, ¿cómo quedan las ecuaciones del modelo? La IS, como la habían visto con Gonzalo, pero le agregamos las exportaciones netas, ¿sí? La LM igual que antes, igual que lo habían visto con Gonzalo, y la balanza de pagos va a ser el resultado de la cuenta corriente, que era lo que habían visto conmigo la semana pasada, más la cuenta capital y financiera, que habíamos dicho que iba a ser igual o sea, iba a depender del diferencial de tasas. Si había un diferencial positivo, eso iba a generar un ingreso de capitales, y si había un diferencial negativo, eso iba a generar un egreso de capitales. La sumatoria de la balanza de pago, perdón, de la cuenta corriente más la cuenta capital y financiera, me va a dar la variación de reservas, ¿sí? En un régimen de tipo de cambio fijo. Entonces, si hay un resultado superavitario en la cuenta corriente y además hay un ingreso de capitales por el lado de la cuenta capital y financiera, va a haber un muy fuerte incremento de las reservas, ¿sí? O sea, esto es una identidad contable. Esto va jugando, ¿sí? ¿Qué dudas hay hasta acá? ¿Cómo queda planteada la gráfica? Bueno, queda planteada la ISLM, medio que tal como la habíamos visto, solo que acá le agregamos las exportaciones netas, con lo cual uno de los cambios que puede haber, en vez de que suba el gasto público, yo les puedo decir, bueno, subió la economía de Brasil. Bueno, ustedes saben que si sube la economía de Brasil, entonces eso me va a generar un aumento de las exportaciones, que me va a generar un aumento de las exportaciones netas, que es un shock exógeno en la IS. Se me va a desplazar positivamente la IS. Eso es el cambio que le agregamos acá a la IS. Y después lo otro que agregamos es la balanza de pagos. Y fíjense, ¿por qué la balanza de pagos tiene esta forma? Tiene esta pendiente. Porque siempre va a dar cero. No. Porque no depende del ingreso. Muy bien, porque no depende del nivel de producto doméstico, la tasa de interés doméstica. ¿De qué depende la tasa de interés doméstica ahora, bajo estos supuestos? De la tasa de interés de la FED. Muy bien. Nuestro John Nash local. Muy bien. La tasa de interés local ahora pasa a estar determinada. Entonces, dijimos que si hay algún diferencial positivo de tasa o negativo, no vamos a estar en equilibrio de la balanza de pagos y va a haber un ingreso o un egreso de capitales. ¿Sí? Una Entonces, pregunta. para llegar al equilibrio tenemos que estar sobre la BP. ¿Sí? Sí, compañera. Te escucho. En el eje vertical nosotros tenemos la tasa de interés, Sí, doméstica, sí. pero que la doméstica va a ser igual a la internacional, ¿o no? Correcto, por los supuestos que hicimos en este modelo. O sea, va a ser 1%. Si la tasa de la Fed es 1%, la tasa de interés doméstica que deja en equilibrio la balanza de pagos va a ser 1%. Tú. No importa si el PBI de Argentina es 1.000, 5.000 o 10.500. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la tasa de interés que deja en equilibrio la balanza de pagos va a ser una determinada. Una pregunta. Pará. Compañera, ¿te quedó claro? Sí, gracias. Bien. Sí, perfecto. En la filmina anterior, donde el LM dice que depende de I menos IS y esperado. Sí. Okay. Era esa la pregunta. Porque habíamos dicho que no estábamos trabajando con expectativas, ahí está mejor. Ok, sí, porque no me acordaba que si lo habíamos visto eso con Gonzalo y por eso me agarró la duda. Acá no te vuelvas loco con eso. Ya bastante Ok. tenés con el sector de financiera. Sí, Vamos, salimos del laberinto por arriba, ¿te parece? sí. Bien. Qué bomba es. Bien, ¿hasta acá me siguen? ¿Quieren que veamos un ejercicio?
¿Se animan? ¿Qué dudas hay hasta acá? Quizás ahora en la práctica lo vamos a ver y queda más claro. ¿Vamos a un ejercicio? Dale, profe. Bueno, vamos a hacer el caso de que estamos en una situación de equilibrio inicial y hay un aumento de la demanda externa. Es decir, Brasil descubre una plataforma petrolera muy fuerte no sé, en su costa marina. La economía de Brasil crece 10% este año. ¿Cómo va a impactar en la economía argentina si tenemos una situación de perfecta movilidad de capitales, si estamos en un tipo de cambio fijo, creíble y además hay precios fijos? ¿Cómo va a impactar? Bueno, veamos. Partimos del punto A, ¿sí? En el cual estamos en la IS esta, en la LM esta y en la balanza de pagos. Nosotros sabemos que si se incrementa el nivel de Producto Internacional, lo que va a estar pasando, cuál va a ser el impacto en la economía doméstica, va a incrementarse las exportaciones de Argentina, ¿sí? Nosotros sabemos que las exportaciones de Argentina están representadas en la IS. ¿Se acuerdan? Lo habíamos visto en la cuenta corriente, la IS, las exportaciones son parte de la demanda agregada, con lo cual se me va a expandir el nivel de IS. Bien. Entonces, se expande la IS e incluso también eso tracciona positivamente la demanda de inversión para cubrir estas mayores exportaciones, ¿sí? Se me activa la economía. Bien. Cuando tenemos un incremento de la demanda agregada, nosotros sabemos que eso va a generar un incremento en el nivel de producto, ¿sí? Recuerden que hoy estamos trabajando con precios fijos, con lo cual se va todo a nivel de producto, no se va a incremento de precios, el aumento de la demanda agregada. Mañana eso lo vamos a levantar. Pero yo lo que digo es, bueno, acá estamos teniendo un incremento en el nivel de producto, ¿sí? Se expandió la IS, pasamos al punto B. ¿Por qué pasamos al punto B? Porque ustedes bien saben que cuando se incrementa el nivel de producto, ¿qué va a pasar? Va a haber un incremento de la demanda de dinero por motivos transaccionales. Y cuando hay un incremento de la demanda de dinero por motivos transaccionales, va a haber un exceso de demanda de dinero que me va a llevar a un incremento de la tasa de interés. Hasta ahí no hay nada muy nuevo con lo que habían visto con Gonzalo, ¿sí? ¿Puedes repetir lo último después de que aumenta la demanda por motivos transaccionales? La demanda de Claro, cuando se incrementa la demanda de dinero por motivos transaccionales, hay un exceso de demanda de dinero que es equivalente a un exceso de oferta de bonos que me va a llevar a una caída del precio de los bonos que me va a provocar un incremento de la tasa de interés doméstica. ¿Hasta ahí me seguiste? Eso es lo mismo que habían visto con Gonzalo. Sí, estamos llegando al punto B. Sí, perfecto. Acá, digamos, todo es parte de lo que habían visto con Gonzalo. Recuerden también, para tener presente, que cuando se incrementa el nivel de producto, si quieren, de IA a IB, también hay un incremento en las importaciones que dependían positivamente del nivel de producto doméstico. ¿Sí? Fíjense, se incrementan las importaciones por la suba del nivel de producto, del nivel de ingreso. Aunque claramente ese incremento de las importaciones va a ser menor que el efecto original exógeno del incremento de las exportaciones por el incremento del producto de Brasil. Con lo cual, claramente acá, la cuenta corriente me va a estar mejorando, va a estar, sí, siendo más superavitaria que antes. Bien. Estamos en el punto B. Ahora, si quieren, con Gonzalo, en el punto B hubieran terminado el ejercicio. Ya está, listo, llegamos hasta acá, estamos en equilibrio de la ISLM, no seguimos más. Ahora, ¿cuál es el problema con el punto B? El desequilibrio entre la tasa de interés local y la externa. Muy bien, compañero. ¿Cómo es la tasa? Seguime vos, porque la estás rompiendo. ¿Cómo es la tasa de interés interna? Mayor a la local. A la externa, perdón. Muy bien, entonces, si el rendimiento de los bonos locales es mayor
a los rendimientos de los bonos internacionales, ¿qué van a También querer hacer los agentes? van a querer ingresar, entonces va a Muy haber... bien, van a querer ingresar capitales para comprar ese bono, ¿sí? Esos capitales ingresan en dólares. Sí, entonces Bien. va a haber más dólar. Muy bien, va a haber un exceso de oferta de dólares en el mercado cambiario que está expresado acá. Fíjense, a la derecha yo les había hecho el mercado cambiario. ¿Qué teníamos? Una situación original de equilibrio. ¿Sí? Tipo de cambio es cero, con una oferta cero y una demanda cero. Ahora, ¿cuál va a ser el shock exógeno acá? Hay alguna flechita acá, a ver si esta flechita la puedo agarrar. La ponemos acá. Ping, a ver. Mira qué ganchera, me la hizo. Está jodiendo. Ahí está. Seguime, compañero, que la está rompiendo, dale. Entonces, si esos capitales ingresan, ¿qué van a querer hacer? Van a querer ofrecerse en el mercado cambiario, van a querer dar pesos. ¿Me esperan un segundo? Denme un segundo, ¿eh? Hagamos un minuto de pausa y seguimos. Bueno, lo seguimos al compañero. El compañero nos dice, che, ojo que en el punto B estamos en una situación de desequilibrio de la balanza de pagos. ¿Por qué? Porque la tasa de interés doméstica, B, es mayor a la tasa de interés internacional, que habíamos dicho al principio. ¿Y qué va a pasar entonces? El rendimiento del bono doméstico va a ser más alto del rendimiento del bono internacional. Y acuérdense, le dice el compañero, muchachos, que yo sé que suena medio raro, pero habíamos hecho los supuestos de que estábamos en un tipo de cambio fijo y creíble y que Argentina no tenía riesgo de default. Entonces, en esos supuestos, la relación de riesgo del bono argentino va a ser igual a la relación de riesgo del bono internacional, con lo cual solamente los arbitrajistas se van a guiar por el retorno de ese bono. Y si el bono argentino tiene un rendimiento más alto que el bono internacional, van a querer venir a comprar ese bono, ¿sí? Y si van a querer venir a comprar ese bono, van a traer esos dólares y lo van a querer cambiar en el mercado cambiario por pesos para comprarlo. Y si van a querer cambiar esos dólares por pesos, van a expandir la oferta de dólares en el mercado cambiario, con lo cual va a haber un exceso de oferta. ¿Sí? ¿Y qué debería pasar
con el tipo de cambio si hay un exceso de oferta? ¿Tendería a qué? A bajar. A bajar. Muy bien. ¿Pero qué Sí. se comprometió el Banco Central? A mantener la Mantener paridad. el tipo de cambio. Muy bien. Entonces, si el Banco Central se Tiene que salir a compromete comprar. a mantener la paridad cambiaria, ¿qué tiene que hacer después? Salir a comprar. Muy bien. Salir a incrementar la demanda para evitar que caiga el precio. ¿Sí? Y cuando el Banco Central demanda dólares, compra esos dólares y los mete en sus reservas, ¿qué brinda a cambio? ¿Qué da a cambio? Pesos. Pesos, muy bien. Entonces Está tenés una inyectando pesos, expansión de incrementa la demanda. base monetaria. ¿Sí? ¿Y qué va a estar pasando con el precio de ese bono a medida que más gente lo va comprando? Va a caer. Va bajando. No, a medida que más compran el bono, va a subir el precio del bono. Muy bien, va a ir subiendo el precio de ese bono. Y cuando sube el precio de ese bono, ¿qué va a estar pasando con la tasa de interés? Va a Baja. bajar. Muy bien, va a bajar. ¿Sí? ¿Hasta qué punto va a bajar la tasa de interés del bono? Hasta que se iguale con la externa. Muy bien. O sea que se está haciendo una política monetaria expansiva de inyección de dinero, baja el precio sube el precio del bono, baja la tasa de interés hasta el punto C, hasta que volvemos a estar en una situación de equilibrio de la balanza de pagos. Entonces el punto B es transitorio. Muy bien, el punto B es transitorio. Esta igualación de la tasa de interés no es instantánea, ¿no? Pasa un periodo de tiempo. No, es bastante instantánea acá. Digamos, si nosotros suponemos que estos mercados se ajustan muy rápidamente. ¿Sí? Ok. Los mercados financieros son los que más rápido ajustan. Y de hecho ahora con la conexión que hay es un día, 2 horas, 15 minutos te arbitraron. Ahora pregunta, ¿esa baja de interés no estimularía la producción o es Sí, la señor, muy bien, John Nash del subdesarrollo. De B a C está bajando la tasa de interés y acá nuestro John Nash del subdesarrollo nos ve, che, ojo que acá hay un incremento de la inversión y el nivel de producto se está expandiendo aún más. Lo que antes era una política monetaria expansiva, ¿sí? Acomodaticia, ahora se hace automáticamente. ¿Se acuerdan? Antes Gonzalo les hacía una política fiscal y además una política monetaria acomodaticia expansiva para evitar esa suba de tasa de interés. Bueno, ahora se hace automáticamente y el efecto sobre el nivel de producto es más alto. Muy Una bien. pregunta. Pará. ¿Se entendió lo que dijo el compañero? Sí, perfecto. Bien. Sí, Mm, decime la pregunta. Nosotros podríamos pensar que la LM' y la SM' y S' se están moviendo al mismo tiempo cuando se están desplazando, porque si se desplaza la IS, vas a tener ya una tasa de interés mayor, o sea, nunca se llega al punto B. Claro, sí, tal cual, muy bien. Lo que marca el compañero es que apenas esto sube un poquitito, ya rápidamente se desplaza. Muy bien, muy bien. Porque están entrando, apenas hay un diferencial de capital, dice, apenas hay una diferencia de tasa de interés, rápidamente me ingresa. Entonces, apenas, perfecto, sí, muy bien. Acá están los tiempos lógicos del ejercicio y los tiempos de la vida real. Muy bien. En lo que dice el compañero, che, ojo que en el tiempo lógico, te entiendo que te fuiste a bajas hasta C, pero en la realidad te dice el compañero, van medio que los dos para el mismo lado. Y siempre que hay un pequeñito diferencial, ya me ingresan capitales y se ping, 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 ping. Muy bien, compañero. Bien, entonces en el punto B, leo lo que dice acá. En el punto B estamos en un desequilibrio de la balanza de pagos por la tasa de interés local es mayor a internacional, entonces va a haber un ingreso de capitales, exceso de oferta de divisas, presiona la baja del tipo de cambio nominal, pero como estamos en tipo de cambio fijo, el Banco Central va a comprar esos dólares, por lo tanto acumula reservas e inyecta pesos, con lo cual se genera una política monetaria expansiva. Ese exceso de oferta de dinero baja la tasa de interés hasta que la tasa de interés doméstica se iguala a la tasa de interés internacional. Muy bien. En la estática comparada aumentó el nivel de producto, tenemos la misma tasa de interés internacional que antes, perdón, sí, la tasa de interés local e internacional que antes, por ende claramente hay un mayor nivel de inversión productiva. También se incrementaron las exportaciones netas, básicamente porque ese fue el shock exógeno inicial, a pesar de que también hubo un aumento de las importaciones por el mayor nivel de producto.
claramente el Banco Central acumuló reservas internacionales y como contrapartida también subió la deuda externa, que es decir, deuda del Estado, esos tesoros, en manos de acreedores internacionales, y por eso decimos que subió deuda externa. Una pregunta. Sí. En la línea, en la recta de BP, las exportaciones netas son igual a cero. Porque si tenés la primera expansión del IS, te aumenta las exportaciones, pero te aumenta las importaciones también, aunque en menor medida, cuando tenés la expansión de la LM y tenés un aumento del Producto Interno, te deberían volver a aumentar las importaciones. Y eso haría que te disminuya las exportaciones netas, ¿no? Tenés un punto. ¿En qué sentido tenés un punto? En este, que si yo te digo que acá vos tenés que tener un equilibrio de la balanza de pagos, vos podés decir, che, en un equilibrio de la balanza de pagos no debería haber variación de reservas. ¿Sí? Y claramente, o sea, sobre la balanza de pagos esto va a ser cero, ¿sí? La tasa de interés doméstica, la tasa de interés internacional, cero. Pingui. Entonces, lo que yo te podría decir es, mira, el resultado de la cuenta corriente podría estar explicado por la variación de reservas. ¿Sí? Si yo permito que haya una variación de reservas, ponele de 1.000 millones porque hubo un déficit de cuenta corriente, entonces no necesariamente tiene que haber una cuenta corriente igual a cero. Te lo respondo más filosóficamente, más allá del quilombo que te armaste vos. Te digo yo, acá puede haber una caída de reservas explicada por el déficit de cuenta corriente. Lo importante es que acá no hay ningún tipo de movimiento de capitales por la cuenta pendiente financiera. Ahora, si vos me decís, no, yo también quiero que esta balanza de pagos sea cero porque la variación de reservas sea cero, bueno, entonces te digo que sí, que la cuenta corriente va a tener que estar en equilibrio, pero no necesariamente. Igual no te vuelvas loco por eso, porque no hay tanto por ahí el de la cuestión. Sí, yo quiero que ustedes entiendan la dinámica. O sea, cómo se fue moviendo todo esto. Cómo se va moviendo el ISLM a partir de que incorporamos no solo la cuenta corriente, sino también la cuenta financiera. Te puedo hacer una pregunta. Sí, Lo que yo no entiendo es por qué el Banco Central sale a comprar dólares. porque el Banco Central, yo te dije al principio del ejercicio, estamos haciendo supuesto de que hay tipo de cambio fijo. ¿Sí? ¿Te acordás? Sí, sí. Si hay tipo de cambio fijo, o sea, y partimos de una situación de equilibrio inicial, que yo dije que era el tipo de cambio de equilibrio, si hay una presión a la baja del tipo de cambio, el Banco Central dice, che, yo tengo que defender mi paridad cambiaria, yo tengo que defender 1 a 1. Si baja a 0,90, no puedo dejarlo bajar, tengo que comprar ese excedente de dólares que se ofrece en el mercado. Y lo mismo al revés. ¿Quedó claro, compañera? Perfecto, gracias. Bien. ¿Qué otra duda hay? ¿En qué parte vimos que aumenta la demanda de dólares del Banco Central? Acá, o sea, cuando están ingresando dólares por el lado de la cuenta de capital financiera para comprar el activo doméstico, hay un exceso de oferta de dólares en el mercado cambiario, si se expandió la oferta 2, fíjate, acá pasa esto, estaría bajando el dólar de equilibrio, cosa que el Banco Central no puede permitir una caída del tipo de cambio nominal, con lo cual tiene que salir a demandar esos dólares excedentes. ¿Sí? Sale a incrementar la demanda para hasta qué punto, hasta defender la paridad cambiaria. Y ese incremento de la demanda se va a mayores reservas del poder central. Ah, entonces la demanda esa es del Banco Central. Claro. Gracias. De hecho, por eso dice demanda 2 del Banco Central. Y una pregunta, ¿por qué Sí. incrementaba la deuda externa? Porque recordá que todos esos agentes extranjeros que vinieron a comprar ese título externo, ese bono de deuda, ese bono del tesoro, ahora pasa a ser deuda en manos de extranjeros. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, Ah, el mercado cambiario y el tipo de cambio fijo van por
por carriles distintos. O sea, el mercado sigue jugando libremente y lo único que hace el tipo de cambio fijo es una meta que establece el banco. Claro, el Banco Central, que es la autoridad cambiaria, dice, yo voy a fijar este nivel de tipo de cambio. Entonces, si hay un exceso de demanda o exceso de oferta, voy a salir a comprar o a vender dependiendo de lo que pase. Ahí es cuando vos decís carriles distintos. Bueno, el carril, acá hay un diferencial positivo de tasa de interés, bonos internacionales, mercados financieros, dicen venía a comprar a Argentina, ese carril, el Banco Central dice yo sí o sí defiendo el 1 a 1, sale a comprar. ¿Eso es lo que te referís, John Nash, de subdesarrollo? No, yo me refiero a que la oferta y la demanda en el mercado cambiario es independiente de lo que establece el Banco Central. El Más tipo o que menos. establece. Porque acá yo te dije, acá el Banco Central sale a demandar, o sea, el Banco Central se puede, claro, el Banco Central se puede parar de cualquiera de los dos lados del mostrador dependiendo del momento y dependiendo de la coyuntura. En este caso Pero no puede supongo que dejar de parar, actuar. ¿eh? O sea, no puede dejar de actuar y sería como un actor más. Lo único que establece esa pauta para él. Digamos, tipo de cambio fijo 1 a 1, todo lo que vaya menos tiene que comprar, todo lo que vaya más tiene que Exacto, el Banco Central se vender. impone, claro, claro, tal cual, se impone que tiene que salir a comprar o vender dependiendo del momento. Gracias. Bien, ¿qué Una más? pregunta, ya que aumentó tanto el ingreso, ¿no aumentarían también las importaciones? Sí, señor. Por eso acá ¿Y te lo eso puse. no tendría algún tipo de repercusión en la demanda o sea, en el tipo de cambio? Bueno, pero también acordate que lo primero que te pasó fue que te incrementaron las exportaciones, que fue el shock exógeno inicial. Ah, está bien, gracias. Igual acá el mercado cambiario en general lo vamos a ver asociado a lo que pase con la cuenta capital y financiera, ¿sí? Que son los movimientos más fuertes y más rápidos. ¿Sí? Igual está bien lo que decís. Bien. Con esto cerramos, ¿sí? Vamos al caso de una política monetaria expansiva, bajo los supuestos que habíamos dicho. Estamos en el punto A. ¿Qué quiere hacer el Banco Central? Una política monetaria expansiva. ¿Sí? Síganme acá. Incrementa la oferta monetaria. ¿Qué va a pasar? Si hay un exceso de oferta de dinero, va a haber un exceso de demanda de bonos, sube el precio del bono, cae la tasa de interés. ¿Sí? Si cae la tasa de interés, debería subir la inversión productiva, subir el nivel de producto y caer las exportaciones netas hasta el punto B. ¿Sí? Se expande la LM. Ahora, ¿qué pasa en el punto B? Puede decir alguien, che, ojo, que en el punto B la tasa de interés del bono doméstico es menor a la tasa de interés del bono internacional. Entonces, ¿qué va a pasar va a haber una salida de capitales? Si hay salida de capitales, va a haber una presión. ¿Se le cortó? ¿Cómo? ¿Me siguen? Ahí Presiona se la te suba escucha. del tipo de interés. Se te había cortado, profe. Ah, perdón. Yo lo que decía es, la tasa de interés local es menor a la internacional, ¿sí? Entonces los arbitrajistas van a querer salir de Argentina y van a querer ir a comprar el bono internacional. Cuando quieren salir, van a salir a demandar más dólares. Cuando salen a demandar más dólares, el Banco Central, si tiene que defender la paridad cambiaria, va a salir a ofrecer esos dólares. ¿Sí? Cuando el Banco Central ofrece esos dólares para mantener la paridad cambiaria, va a dar dólares a cambio al mercado y va a recibir ¿qué cosa? Pesos. Muy bien, pesos. Los pesos salen de la circulación y pasan de nuevo al Banco Central. ¿Qué pasa con la oferta monetaria? Cuando esos pesos pasan de vuelta a manos del Banco Central, Se contrae y sube el interés. muy bien. Acá el compañero está mirando acá.
se contrae la base monetaria, sube la tasa de interés. ¿Hasta qué punto va a subir la tasa de interés? Hasta que se iguale con externo. Muy bien. Y si sube la tasa de interés, lo que habría es una caída a nivel de producto y un incremento de las exportaciones netas. ¿Sí? Con lo cual, básicamente, todo el ejercicio del Banco Central fue al pedo. ¿Por qué? Porque cuando quiso expandir la oferta monetaria, alteró la tasa de interés de equilibrio y se le provocó una salida de capitales en el signo contrario de la expansión que había provocado. Con lo cual, para defender la paridad cambiaria, tuvo que salir a recibir esos pesos que había inyectado y en el punto final existe la misma cantidad de dinero circulando que en el punto original. Entonces, volvemos a la situación original. Con lo cual, el corolario es que la política monetaria es inefectiva para alterar el nivel de producto en un régimen de tipo de cambio fijo. Fíjense, Una pregunta. la política monetaria es endógena, deja de ser una decisión de política económica, ¿sí? Porque hay un arbitraje instantáneo sobre la LM. Apenas hay un diferencial, vuelve. ¿Sí? Acá hay como unas fuerzas centrípetas que te dejan el punto original. La política monetaria no es efectiva para alterar el nivel de producto porque el movimiento de capitales generado compensa en la misma proporción, pero opuesta, el shock original. Un crowding ¿Sí? out de capital. Sí, hasta el punto original. Con lo cual, esto lo que me habla es lo que me marcaba el compañero que se nos anticipó media hora y nos decía, che, ¿esto no es el trilema de la triple imposibilidad? Sí, muy bien. ¿Qué dice el trilema? Dice que si vos estás en una situación de perfecta movilidad de capitales y de tipo de cambio fijo, no vas a poder tener una política monetaria efectiva para alterar el nivel de producto, que solamente puedes estar en 2 de los 3 vértices del triángulo, dice el trilema. ¿Sí? Si yo quiero tener una política monetaria efectiva para alterar el nivel de producto y sigo respetando la perfecta movilidad de capitales, lo que voy a tener que tener es un tipo de cambio flexible. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Entonces, Pero, ¿puedes explicar de lo vuelta que ese digo, trilema? sí, el trilema lo que nos dice es que no se puede estar al mismo tiempo en los 3 vértices de este triángulo. ¿Qué son los vértices? En uno de ellos dijimos el supuesto de perfecta movilidad de capitales, que es lo con lo cual estamos trabajando. En el otro es la presencia de un tipo de cambio fijo. Y en el tercero es que la política monetaria sea efectiva para alterar el nivel de PBI. ¿Sí? El trilema de la triple imposibilidad me dice, che, las 3 cosas al mismo tiempo no podés. Si vos querés tener perfecta movilidad de capitales y querés tener tipo de cambio fijo, entonces no vas a poder tener una política monetaria efectiva para alterar el nivel de PBI. ¿Por qué? Por esto mismo que nos pasó antes. El Banco Central quiso hacer una política monetaria para expandir el nivel de PBI, pero se le generó una salida de capitales que le provocó que tuvo que, para defender la paridad cambiaria que él había querido establecer, salir a hacer una política monetaria contractiva. ¿Sí? Cuando está defendiendo la paridad cambiaria, está sacando esos pesos de circulación. ¿Se ve? Y por eso el trilema de la triple imposibilidad. Bien, ¿qué más? Las exportaciones netas bajan porque aumentan las importaciones por la suba de productos. Sí, pero después vuelven a subir porque cae el producto, con lo cual en realidad acá no hay ninguna alteración de las variables reales. Claro. No, pero digo en el shock inicial. Sí, señor, porque sube el nivel de producto. Perfecto. Bien, había una persona que me quería hacer una pregunta más. Ahora, perdón, ¿esa relación entre el producto y las exportaciones se da por las importaciones o se da porque se aumenta el consumo local? Se da por las importaciones, porque se incrementó el nivel de producto, sí. Ahora, ¿esto no sería un supuesto de una economía en subdesarrollo y el supuesto que estábamos viendo de No, Marshall? siempre esto es el supuesto de Marshall Lerner, que se da en la gran mayoría de las economías del mundo, en el cual si sube el tipo de... Perdón, si se incrementa el nivel... Ah, está bien lo que decís. Sí, me gusta eso.
Igual en general también pasa que si se incrementa el nivel de ingreso, se incrementan las importaciones, porque la gente más rica sale más a veranear afuera. En general se verifica ese. Ok. Bien. ¿Qué más? Bueno, fue picante el encuentro de hoy. Revísenlo todo para mañana y mañana vamos a levantar el supuesto de precios fijos. Le vamos a agregar abajo de esto el gráfico de la OADA. Con lo cual revisen ahora el PowerPoint, estudienlo todo y para mañana nuestro John Nash del subdesarrollo nos hace la política fiscal expansiva. ¿Sí? Si estamos en el primer mundo, por Dios. Escúchame, es lo mismo que antes, solo que en vez de un incremento del nivel de Producto Internacional, tenemos un incremento del gasto público, ¿sí? Muy similar. Y Franco, que es el que no se define si es hincha de Racing o no, va a tener que hacer el ejercicio de la caída del nivel de inversión. ¿Sí? Bien. Acá terminamos. Perfecto. Bueno, nos vemos mañana, misma hora, mismo canal. Nos vemos, profe. Bueno, Genial. repasen Gracias. ahora yo lo cargo, apenas corto lo cargo, así ustedes lo repasan, ¿sí?